Ya se está grabando, ¿verdad? Sí, ya lo puse a grabar. Ma- Simón. How you doing? Es la silla Esto es para ti, Fabián. How you doing? Ese va a ser con lo que voy a empezar el video. Para que pueda darle dividendos a los hijos. Así es. Pues entonces, si tus hijos no tienen esa visión, contratas un director general que sí comparte tu visión para que él ya pueda funcionar, aunque sea un tercero. Y de esa forma, el negocio puede seguir vivo, va a estar generando utilidad y de esa utilidad, parte de la utilidad se va a los accionistas como dividendos, que en este caso pueden ser los hijos. Porque Se sabemos van. que en la medida que estas empresas crezcan, es mayor economía para la población, generación de empleos bien pagados. Así Todo eso lo es. tenemos muy claro. No lo vemos porque, quiero comprarme este carro. Sí, no lo vemos por eso. Es como, no me interesa. Incluso hasta lo hemos Pero visto los que tenemos ese privilegio de poder tener negocios, tener esa visión, pues lo que tenemos que hacer es cómo lo puedo hacer para que mejore mi sociedad. Que por eso empezamos el negocio. Por O eso sea, empezamos. fácilmente. En este capítulo que Así te es. decía antes de que empezáramos a grabar, me llamó mucha atención, me gustó, porque creo que vamos a hablar o sea, bueno, el tema es de cómo, y respaldó con el capítulo anterior, que fue cómo las empresas, la mayoría, después de 3 años, o sea, Así es. desaparecen. Ahora nos fuimos al siguiente escalón, cómo es que pasan de una generación a otra, y empecé a buscar cómo las empresas familiares, un 30% sobrevive a una segunda generación. Así es. Y luego, para que vayan a una tercera, es un 12%. Así es. Y para que lleguen a una cuarta, solo el 3%. Y estos estudios empezaron a hacer desde los 90s. Fue el primer estudio que se hizo que postulaba eso, que eran esos porcentajes. Después, en el 2012, Harvard hizo una investigación donde volvió a decir, o sea, la sucesión que estamos viendo está más o menos en los mismos porcentajes. Deloitte hizo otra en 2018 que validaba también ese mismo patrón, pero que el 70% de los traspasos de generación en generación fallaban porque no había una comunicación eficiente, les faltaba visión compartida y había una ausencia de reglas claras. Así es. ¿Qué más viste al respecto? Es de que esto? todo se resume como gobierno corporativo. Claro. O sea, ¿por qué empieza a fallar las empresas cuando se lo dejas a los hijos y luego a los nietos? Pues es porque ya no están alineados con la visión. Sí. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Si O que ni siquiera nunca la conocieron. o que nunca la Que conocieron. Nunca fueron parte de, o sea, Así es. O sea, o solo imagínate esto. Tú llegas a tener un negocio más exitoso de lo que ya tienes. Y tienes 3 hijos. Ojalá. Y tienes 3 hijos. Sí. Entonces, de esos 3 hijos, uno, él quiere ser tu heredero de la compañía, él quiere manejar todo como tú lo manejaste. Uno de ellos solo dice, pues págame mis dividendos y ya, yo no me quiero meter a la empresa. Y el tercero dice, pues vamos a vender a la empresa, yo no quiero estar administrándola, yo quiero hacer otras cosas con mi vida. Pues si no tienes ya el fundador, no tienes esa visión y cada uno de los que va a tener parte de tu empresa tiene una diferente visión hacia dónde llevar la empresa, pues va a fallar. Esa es una empresa que va a fallar, va a haber un conflicto. Y lo difícil de las empresas familiares es que son familiares. O sea, si te empiezas un negocio con tu papá, pues si tienes un conflicto en el negocio, pues ese conflicto lo vas a estar cargando en tu vida personal también, vas a estar pasando muchos choques, tanto personales como empresariales. Entonces, por eso es muy importante tener el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Es prácticamente las reglas y los comités y los procesos para que una empresa pueda funcionar de una forma clara. Así es como se puede resumir el gobierno corporativo. Claro, ¿y con qué podríamos empezar? Por ejemplo, lo que hemos estado trabajando en las asesorías que damos es no tanto iniciar con la estructura y las reglas de cuál es la visión, sino empezamos con los procesos. Así es. ¿En qué momento podríamos estar abordando ese tema de, oye, esta es la visión? Ejemplo, vamos a otra vez a esto que mencionaba, de que estoy yo con mi empresa y tengo mis 3 hijos. ¿En qué momento convendría que ya les empiece a compartir la visión? Y si tengo a estos 3 hijos,
¿lo reparto igual en mis 3 hijos o nada más me voy con el que sí quiere mantenerlo y los otros, qué pasaría con ellos? Ahí depende de lo que uno está buscando. O sea, por ejemplo, y por eso es muy importante que uno pueda medir esos ejemplos, porque sí sería bueno dejarle toda la empresa a tu hijo que se quiere enfocar completamente a la empresa. Eso es lo ideal. Claro. Pero ¿qué va a pasar? Los otros 2 hijos van a decir, caray, es mi padre también, porque yo no tengo nada de empresa. O sea, por eso hay que medirlo correctamente y tenerlo desde la estructura de la empresa. Sí. Y por eso también es muy importante. Y así vamos paso a paso ya a casos prácticos o cosas prácticas que se pueden hacer de gobierno corporativo. Es establecer primero comités para toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si tú tienes un negocio con tu hermano, no vas a esperar hasta ir a cenar con él así en plan de hermanos para hablar del negocio. Claro. Mejor cuando van a comer en plan de hermanos, pues es puro tema familiar, pero establecen una junta, no sé, los martes a las 9 de la mañana, y esa junta es solo para toma de decisiones, solo para platicar del tema, es crear esos comités. Y también algo muy importante, que es también un servicio que ofrecemos, es que hay que tener una visión tercera. Alguien que no es de la familia, que sea parte de ese comité, porque va a tener esa visión más objetiva. Unos ejemplos muy claros. Sí, nada sentimental, ¿no? Nada sentimental, es negocio. Exacto, es negocio. que era justo lo que quería llegar con estos 3 hijos imaginarios que tengo, que, a ver, vámonos a lo que es, no a la parte emocional y nada, porque una empresa termina siendo, sí, algo que le dedicamos mucho tiempo y le puedes tener cariño, pero es algo frío, o sea, lo tienes que ver como algo Así que es. lo estás haciendo para que sea rentable. Así es. Y en esta parte de que sea rentable, y lo platicamos ahorita, para que vaya de una generación a otra, es porque tiene que ser una empresa rentable. Si no, no va a poder pasar. Vas a tener pérdidas y pues se va a deshacer. Y el hijo que nada más quiera cobrar, pues no va a cobrar nada. Y el que lo quería mantener se va a frustrar porque la empresa que vio de su padre y que no pudo, ¿no? Así es. Entonces, sí establecemos los procesos, les decimos cómo se tienen que estar llevando las cosas, porque aquí mencionas algo muy importante, que es hay momentos también para todo. Hay momentos en los que vamos a hablar del negocio y hay momentos en los que no vamos a hablar del negocio. Y en esto me acuerdo mucho, por ejemplo, de grandes películas, por ejemplo, las de El Padrino, que era como, pues no se van a tocar ciertos temas en la mesa porque es el tema familiar y esto es negocio y es las decisiones que se toman son estrictamente negocios. Aquí también sería, a ver, ¿quiénes son los que están aptos para seguir dándole seguimiento a esto? Que ahorita justo la primera historia que tengo, que es de la empresa más antigua que viene desde el año 578. 500 es mexicana, no creo. O sea, no, es una empresa japonesa. ¿Es un hotel? No es un hotel, se llama Kongo Gumi. Ok. La empresa empezó en el año 578 y es una empresa que se dedicó desde ese entonces hasta la fecha a crear templos budistas. Lo que hicieron fue, por estos 1400 años, dedicarse exclusivamente a generar estos templos budistas. Y se especializaron en eso. Y lo que me llamó mucho la atención, porque fueron 40 generaciones las que han pasado, el que lo que buscaban era de que, pues, eventualmente, pues, tenían, imagínate, la cultura japonesa, pues, tenía que haber, digo, como está, pues, un hombre a cargo, ¿no? Lo que hacían era buscar yernos que tuvieran la visión para poderle dar seguimiento a la empresa. Por eso era importante, por eso ahorita que hablamos de los hijos, es como, oye, pues la empresa que tiene muchísimo, la más antigua de todas, que siguen funcionando, que lo único que vi fue que en 2006 la compró otra empresa, pero siguen funcionando. O sea, pero es una empresa más grande y diversificó. Sí. Pero imagínate, desde el 578 hasta el 2006, siguió la misma familia manteniéndose. ¿Y qué era lo que hacían? Encontraban a una persona que tuviera esa visión. Y lo fomentaban para que pueda tomar. Ajá, exacto. Y era por parte de sus yernos. O sea, si ya no tenían hijos, que fuera una familia con puras hijas, buscaban un yerno que fuera el sucesor indicado, porque tuviera esa visión de, a ver, vas a ser el heredero y de esta manera voy a garantizar que esta empresa siga creciendo y siga. Imagínate lo increíble de esto, de que 1400 años
Para una empresa. Para una empresa. 40 generaciones. No sí, vamos uno hablando se de impresiona mis hijos. con Bimbo, que se fundó Bimbo creo que en el 45. Ajá, ajá. Y de eso ya ha cumplido 100 años. Y esta lleva para 1400. Es un chorro, no manches. Es la empresa más grande en proporción de años Sí. que está funcionando. Me llamó muchísimo la atención. Y cómo se establece mucho. Digo, me llamaron la atención dos cosas. La primera, esta parte de cómo iban buscando a un heredero Ujú. para eso. Sí. Y lo segundo, que se especializó en una cosa. Es como, esto es lo que Sí. hacemos, esto es lo que vamos a hacer constantemente. Y así constantemente. Y Y quien va a listo. seguir esta visión, pues va a ser el que tenga esa misma visión. Exacto, que se respalda con lo que decíamos ahorita de que es que no tienes por qué ser un todólogo. Sí. O sea, tienes Sí, que sí, tener una visión externa que te ayude a ver otras cosas que no estás poniendo la atención, pero porque así tiene que ser. Tú enfócate en construir los templos. Los demás se van a enfocar, oye, en la parte financiera, oye, en la parte Ujú. administrativa, oye, para que crezcas en esto. Va a haber expertos en cada área. Pero Sí. enfócate en lo que eres bueno, no tienes por qué ser un Ser todólogo. de todo. De hecho, sí tengo aquí varias, preparándome para el podcast. Ujú. Aquí tengo varias reglas que pueden empezar desde ya Me para ir encanta. estableciendo esa separación de que estamos hablando, de lo familiar a lo empresarial. Ok, hice una lista similar. Vamos a ver qué Vamos puntos a ver qué coordinamos. tanto A ver. estamos aquí parecidos. Por ejemplo, número 1, establezcan desde el inicio quién sí puede trabajar en el negocio Ok. y quién no. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Si tú necesitas un gerente de mercadotecnia, Ujú. solo porque tienes una prima que está estudiando mercadotecnia y está en tercer semestre, Claro. no significa que le debes dar ese puesto. Ujú. Suena muy sentido común porque lo Sí. ves, pero las empresas familiares empiezan ya a mezclar esa conexión familiar y ya se atorpezan, o sea, ya se ponen todas mensas cuando empiezan a mezclar esas dinámicas. Entonces, es algo muy básico. Establece qué puestos tienes en tu empresa. ¿Qué es lo mínimo que necesitas para que puedan tener ese puesto? Claro. Y si un familiar lo cumple, chido. Si no lo cumple, no voy a contratar a un familiar. Así de fácil. O sea, es muy importante y voy a usar ejemplos aquí, empresas locales. Ujú. Enalte. Enalte es una empresa mediana, relativamente grande, que hace bienes raíces aquí en Exacto. México. Ajá. Entonces, el director general no es un Ibarra. Ujú. El director general creo que era socio, era un auditor de KPMG o no me acuerdo, era Big Four. Ujú. Lo jalaron para que lo hagan el director general. No es la familia Ibarra, los directores de esa empresa. Ellos tienen un gerente de finanzas que nada que ver con la familia, tienen el director general, nada que ver con la familia, Sí. la gerente de contabilidad, nada que ver con la familia. Pues porque ellos saben de que para que puedan seguir creciendo necesitan estar buscando fuera de sus familiares y Claro. por eso traen a gente. Es muy importante que puedan separar esos puestos gerenciales para que sea para gente competente, no Claro. para familiares. No Claro. estoy diciendo que familiares no pueden ser competentes, No, claro, pero sino ser objetivos. fíjate que en la lista que yo hice puse 7 puntos, 7 grandes puntos que los que se tienen que abordar. El quinto habla precisamente de la sucesión. Y ahí de los puntos que ponía era qué requisitos debe cumplir el familiar para ser candidato. Para ser candidato. La Así es. formación que debe tener, la experiencia externa también y qué evaluación le vas a estar poniendo para que sea el indicado para ese puesto. Así es. ¿Y qué pasa también si no lo hay? Ejemplo, pues tienes que contratar a un Externo. CEO externo. Un externo. Tienes que contratarlo. Igual, hay una parte que también lo ponía, creo que era la parte del punto 2, la gobernanza familiar, que ahí sí estableces tu consejo familiar. Ujú. El que va a manejar la empresa va a ser un CEO, que si no lo tienes familiar, va a ser un externo. Pero sí puedes tener un consejo familiar. Sí. Y Sí, ahí, sí, sí. pues, cómo se va a dividir los ingresos. Ejemplo, en esta parte de, ok, tengo a mis 3 hijos, pues el CEO va a ser mi hijo que está involucrado. Los otros 2 van a ser parte del consejo. Pero también en el grado que se están involucrando, se dividen los dividendos. Es como, oye, pues el Así hijo es, que así tiene, que conoce la empresa, pues va a tener a lo mejor un 60% de decisión y los otros 2 son 20 y un 20. ¿Por qué? Porque no están involucrados, no conocen lo que está Así sucediendo. es. Pero pues que se les considere en decisiones que puedan estar tomando, ¿no? Pero ahí es muy importante que una cosa es la mesa directiva
Sí, claro. Otra cosa es el consejo familiar. Sí, totalmente. La mesa directiva puede haber familiares o puede que no, pero la mesa directiva es exclusivamente estrategia y visión de la empresa. Sí, El consejo familiar es un consejo. es un consejo Es un consejo. que puede influir en la mesa directiva, pero que ellos no son quienes toman la decisión final de la estrategia de la empresa. Así es. Es muy importante que los empresarios, cuando ya lleguen a un nivel, aprendan a dejar ir. O sea, aprendan a... Sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero si le quieres dejar el negocio a tu hijo, si le quieres tener una inversión en tus nietos, pues tienes que eventualmente dejar ir parte de tu poder y tu influencia en el negocio. Porque siempre se ha dicho, o sea, es mejor tener el 10% de 10 millones de pesos que el 100% de 50 mil pesos. O sea, hay un momento que tienes que aprender a dejar ir para que alguien más ya pueda institucionalizar tu negocio. Lo que está interesante, contrario a lo que yo pensaba, era de que iba a ser más difícil que el que creó la empresa pudiera dejarlo ir. ¿Que el que qué, perdón? El que creó la empresa pudiera dejar, o sea, que pensar de que, ok, ya tengo que buscar un sucesor para dejarlo ir. Para mí era el punto más complicado, pero no porque las estadísticas nos decían de que, digo, es complicado, sí lo es, pero un 30% sí lo logra. Pero ya para la tercera generación, nada más el 3%, o sea, que serían los hijos de mis nietos, Sí. ellos probablemente ya no logren que la empresa funcione. O sea, nada más tienen un 3% de probabilidad que lo logren. Si lo piensas en cierta forma, es porque ya para la cuarta generación, pues ya no te importa tanto. Justo es el punto número uno que lo ponía de que hay que establecer muy claro cuál es la misión y propósito para trascender el negocio y cómo lo vas a ir pasando de generación en generación, porque si esto no lo tienes, así es. La tercera generación va a ser como, sí, ¿no? La empresa de mi... Y ejemplo familiar, o sea, yo me acuerdo y mucha gente me ubica también por eso, que es como de... Y gente grande que dice de que Hostos, ¿eres de los autos Hostos? Era de un tío abuelo. Y fue muy conocido aquí en Juárez y todo. Sí. Y me dicen, y de que pues sí, fue de un tío abuelo, pero sus hijos ya no le dieron seguimiento a eso y fue nada más de una generación a otra. ¿Y qué pasó con ese negocio? ¿Dejó de funcionar? Ya no existe. No sé, ya no existe. Pero sí es como también porque no hubo no se compartió la misión y el propósito que tenía. Y fue, o sea, imagínate, era un lote de autos, pero ¿por qué era tan conocido? Pues porque era algo grande. O sea, no era cualquier lote de autos, me imagino que tenía un cierto impacto para que la gente lo ubique. Sí, por el puro nombre. Por el puro nombre. Pero por eso es muy importante. O sea, por ejemplo, en el caso de tu familiar. Sí. Si a los hijos no le importan, está bien, se vale. O sea, no tienes que ser tu papá. Pero si le quieres dejar ese legado para que pueda darle dividendos a los hijos, así es. Pues entonces si tus hijos no tienen esa visión, contratas un director general que sí comparte tu visión, para que él ya pueda funcionar, aunque sea un tercero. Y de esa forma el negocio puede seguir vivo, va a estar generando utilidad y de esa utilidad, parte de la utilidad se va a los accionistas como dividendo, que en este caso pueden ser los hijos. Se vale. Sí. Pero la cosa es, si quieres que funcione el negocio así, tienes que establecer ese gobierno corporativo, tienes que establecer esas reglas de negocio, esos comités de cómo se van a tomar decisiones. En el consejo familiar se tiene que establecer reglas de, ok, cómo vamos nosotros como familiares a asegurar de que no se va a manchar el vínculo familiar con el trabajo. Entonces, se tiene que establecer la política de dividendos y esa política de dividendos no tienes que esperar hasta que ya crezca hasta el nivel de una mesa directiva, sí, no. Lo puedes establecer desde ya. ¿Y qué me refiero con política de dividendos? Es al fin de cada mes o de cada año, como lo quieran manejar, tienes utilidad. Ojalá, si estás manejando un buen negocio vas a tener una utilidad. Sí, como decir, lo hemos platicado, si no es un hobby muy caro. Si no es un hobby caro, pero si tienes una utilidad, tú como fundador, como director general, tienes que tener tu salario. O sea, tú tienes que tener tu salario, no trabajes a gratis y todo el dinero que entra del negocio no es tuyo, es del negocio. Así es. Pero con base en esa utilidad, se tiene que determinar cuánto a los accionistas les voy a dar y cuánto voy a reinvertir al negocio. Entonces, si lo quieres exagerar y decir 30% lo voy a reinvertir y 70% para los accionistas, se vale.
Pero eso lo tienes que tener establecido desde el establecimiento de la mesa directiva, desde el establecimiento de las reglas que tienes ahí. Y también es muy importante tener mecanismos de resolución de conflicto. Así es. Eso es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú y yo que somos socios, somos muy buenos amigos? ¿Qué pasa si nos peleamos pasado mañana por temas ya personales? Que sea algo personal, ajá. Que es algo personal, pues tenemos que tener esos mecanismos para decir, aquí en la junta del negocio no me importa... Sí, lo que pasó afuera es algo que pasó afuera, ¿no? Así es. Y ejemplo, no sé si alguna vez lo llegaste a ver, fue un video muy viral de una familia de empresarios en Monterrey que se paran y se están gritando entre ellos. No. Porque uno de los, no sé si eran primos, te lo voy a mandar, pero era como de uno de los primos o algo así, tenía como que un contrato de una plaza comercial y no estaba siendo válida una de las garantías y no sé, no recuerdo muy bien cómo era, pero necesito perder como 10 millones de pesos o no sé qué. Y están en una mesa como en el consejo familiar y le está diciendo de que, a ver, tú lo hiciste. Y se paran y están gritando, pero lo vuelven como ya ese tema personal, ya no como un tema de transaccional de negocio de que, a ver, ¿por qué no se hicieron estos como se estaba planeando en los estados? Sobre todo porque pues es una familia, a ver, esto, el hacer una sociedad precisamente es formar casi esta familia empresarial. ¿Cómo la vamos a estar manejando de la mejor manera para que sea algo externo? Hasta por eso se llama una persona moral y persona física, porque es como, bueno, vamos a crear una persona aparte de que va a tener sus decisiones y que es algo aparte, o sea, lo personal va a quedar y lo moral tiene que funcionar y de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ya hay clientes que dependen de que este producto, este servicio esté funcionando de la mejor manera. Sí lo puse también en la parte de resolución de conflictos, algo que también es bien indispensable. Los métricos. Los métricos. Y cada cuánto se tienen que estar revisando. Sí. Y ahorita lo mencionabas de que, oye, nos vamos a juntar los martes en la mañana y vamos a tener esta junta donde vamos a revisar temas de la empresa. No cuando salgamos y de que, un café, una comida, vamos a hablar de eso. No, tenemos un momento específico. Así es. Igual aquí a gran escala, pero es como de, a ver, vamos a revisar este plan de manera anual, de manera semestral. Así es. Y creo que también cuando lo estás pasando de una generación a otra, es muy importante de que, oye, pues, lo más pronto que se pueda estar teniendo, o más bien que sea más rápido, el que volvamos a tener una junta de revisión, va a ser un indicador. Ya después, como, bueno, pues ya lo vas dejando que ya sea menos constante, ya que sea revisiones semestrales o anuales. Pero lo hemos platicado, como sí es muy indispensable tener reuniones mensuales para saber en dónde estás posicionado como una empresa. Y sobre todo si no conoces de fondo cómo es que se maneja toda la operación del negocio. Que se vale, o sea, por ejemplo, cuando estaba en Lear, no sabía todo lo que estaba pasando en Lear. No, porque ya está tan masivo que está bien con que te den reportes. Exacto. O sea, es lo que siempre también le decimos a los clientes. El gerente general o el director general, el dueño, que casi siempre a nivel pyme es, pues ellos tienen que estar enfocados en expansión, en estrategia, en la visión del negocio. Así es. Ya para sus financieros, para eso tiene sus contadores, sus financieros, sí, justo, y ya solo le entregamos el reporte y decimos, pues aquí está tu cierre, si tienes cualquier duda o que vamos a platicar las dudas, sabes por esto, pero ya tienes una visión más clara de tu negocio, pero no te metes tú al detalle. Pero ya estableciste mecanismos que te permitieron llegar a eso. Así es. En la parte de que, a ver, ya tienes un proceso para contratar a la persona indicada, que fue de los puntos que decíamos. ¿Qué capacidades tiene que tener? ¿Qué tan educado tiene que estar? Lo que hasta la referencia que has usado siempre que me llama mucho la atención. McKinsey no contrata a empleados que no sean de tales universidades. O sea, tiene ya un filtro que... Así es. Sí. Entonces, igual, para que esta persona que ya tiene esta empresa se puede dar ese lujo de que, pues dame un reporte. ¿Por qué? Porque ya tiene un proceso para contratar a la persona indicada que le va a rendir bien ese análisis. O sea, el análisis que le va a mandar y ese reporte va a estar bien hecho porque ya tiene una preparación. Y así vámonos hacia abajo hasta lo más básico. Bueno, pues una persona que está, hablemos de maquilas, una persona que va a estar en la parte de la cadena de suministro, que está en las líneas y todo eso, va a requerir cierto nivel. Pero el que va a estar arriba de él en calidad va a tener que tener otro nivel de capacidad para que el gerente de él, cuando él le mande el reporte, el gerente va a decir,
Ah, pues claro, porque yo confío que esta persona está capacitada y tiene sus métricos y tiene sus medibles. Y si no los cumple, buscamos a otro, pero ya tiene todo este mecanismo que si no lo tienes desde el inicio, es lo que vamos a estar trabajando. Que por eso nuestra asesoría va Así mucho de la es. mano de que, a ver, te vamos a ayudar, que ahorita que estás creando tu empresa, tengas estos mecanismos para que cuando llegue el punto Así de que lo es. tengas que pasar a una segunda, a una tercera generación, ya tengas esto tan bien establecido que ya no tengas que meterte a ver que ahorita voy a dar la segunda historia. Vamos con esto. Ujú. El, imagínate, estas 40 generaciones de esta empresa japonesa Sí. que te decía, no creo que se metan a ver cómo se tiene que estar poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo para Sí, hacer los no. templos. No, no, no. Ya no lo hacen Sí, porque ya no. tienen No, todo no, eso no. establecido. Y la segunda empresa que me llamó más la atención, que es la segunda más longeva, ¿tienes idea de qué podría ser? Es de Turquía. Es una Pero empresa de que de la turca. empresa, Es la segunda empresa más longeva. a ver, ¿es de comida? No es de comida. A ver, voy a usar tres industrias. Sí, sí, sí. Comida, No es de comida. es turística tipo hotelera No es o turística, pero va en sentido de entretenimiento. de entretenimiento. Ah, caray, no sé. ¿Bar? Es de la industria de la música Ok. y son los platillos Siljan, los que usan las baterías. El platillo dorado, sí, la batería, Ah, batería. ¿a poco? Empezó en 1623. Es la segunda empresa. Y, oh, no manches, los que. Está increíble esa Sí, historia. los que pegan así. Sí, sí, sí. Oh, eso está bien padre. Empezó en 1623. eh, el que le empezó se llamaba Avedis, o no sé cómo se pronuncie en turco, pero hace cuenta que él trabajaba para el sultán Ujú. y les hacía instrumentos musicales, Sí. sí. Y él empieza a buscar una manera para hacer una aleación de metales para que tengan los platillos y cosas así. Ok. Y encuentra una para hacer los platillos súper resistentes y con un sonido pues, muy, muy padre. Y le gusta mucho al sultán el producto y de ahí le da el nombre a él de Ah, Siljan, que significa fabricante de platillos. Le da ese apellido. Y ese apellido ha durado hasta la fecha. En 1999, eso es lo que me llamó mucho la sí. atención. Fue la primer mujer CEO de ¿De la Turquía? empresa. Ok. No, ya ahorita es americana, o sea, ya está en América. Esta Craigie Siljan fue la primer mujer CEO Oh. en la empresa. Pero imagínate, todo ese apellido está hasta la fecha. En 1999 ya fue ella. Tienen 15 generaciones y lo que hicieron otra vez, se especializaron en un producto. Y ahí empezaron. Sí. Hacemos esos platillos y esos platillos son de que estaba viendo que se pueden vender desde 90, creo que serían como $90 hasta $400,000. O sea, No manches. platillos por lo especializados que son. Sí. Algo que me llamó también mucho la atención es de que ellos empiezan en Turquía, se van, Ujú, emigran a Estados Unidos, están en Massachusetts, pero cuando llegan a Estados Unidos, ujú. llegan justamente cuando empieza la Gran Depresión. Ah, o sea, llegaron en los 20 por ahí. Llegaron en los 20 y, y aquí es como de, pero como una empresa que llegó en el peor momento de Estados Unidos, Ujú. ¿cómo es que sigue vivo hasta ahorita? Lo que lo salvó fue que en ese momento se empezó a hacer el movimiento del jazz. Eso fue lo que lo Ah, salvó. O sí. sea, porque llegaron y fue como, ok, pues está este nuevo movimiento. Empezaron a meter Y los platillos vendemos. en... Ok. Y eso fue lo que los mantuvo Sí. a ya estar trabajando con los Beatles, a estar trabajando con Michael Jackson y todo eso. O sea, los músicos de ellos Oh, tienen esos platillos. Los mejores músicos, bueno, no te creas, no voy a decir los mejores músicos, no sé si todos, pero los que yo vi eran, por ejemplo, Michael Jackson, Beatles, muchos jazzistas y todo, manejan ese mm. tipo de... Incluso seguramente los has visto, o sea, porque tienen las letras, como Es tipo que árabes. no sabía, yo pensé que el tambor era como diferentes fabricantes, pero hacían todo la batería como tal. No, pues el platillo No, es que eso no es algo- sabía. a lo mejor Sí. sí hay compañías que te hacen toda la batería, pero es Ujú, como, por ejemplo, en una guitarra, hay diferentes fabricantes de cuerdas. O ujú, sea, está el fabricante de la guitarra, pero hay diferentes fabricantes de ujú. cuerdas.
y cada una de mejor calidad. El de los platillos, pues de los mejores de calidad. Es turquesa la empresa. Nació allá, emigra a Estados No. Unidos, pero pues es una familia que hasta sigue con el mismo apellido. O sea, me llama Sí. muchísimo la atención de que, o sea, qué increíble. Y con estos dos factores de que, a ver, de alguna manera se especializaron en ese producto. Lo perfeccionaron. Incluso estaba viendo un documental, te lo voy a mandar. Sí. Lo hace Business Insider, creo. Ok. Dura como 20 minutos, pero te enseña cómo todo el proceso que hacen. Y aunque es algo que han hecho, o sea, que le han implementado muchas cosas como de tecnología y que ya tengan robots que mueven los platillos y todo eso, también muchos puntos importantes de la fabricación los hacen a mano. O sea, hay una persona Oh, que está lijándolo a mano con una presión sí. así de que perfecta. Después hay alguien que los limpia a mano y ya después pasan por diferentes procesos y todo. Ok. Pero tienen a una persona especialista que los está escuchando. O sea, que le pega y lo escucha y lo... Ok, sí pasa. Sí. Tiene un gran diferencia, pero ok, puede pasar. Como la parte del proceso de calidad es, oye, eso está... O sea, Sí. porque de alguna manera lo van transmitiendo de generación en generación. Incluso entrevistan a esta señora, la CEO, y los lleva a una bodega donde tienen platillos que han hecho a lo largo de todos los años. Sí. Y pues evidentemente con guante y todo, dice, este platillo tiene las huellas dactilares y se ven las marcas y todo de mis abuelos, aquí está la de mis papás. Cómo esa idea de Sí. pasarlo de generación en generación lo transmiten así, que permite que las siguientes generaciones pues tengan esa motivación de que, oye, Sí, pues de claro querer que continuar lo que tienes. claro, ahí Así con es. eso, si te dicen, tienes toda esta historia, claro que te va a emocionar el que siga Ujú. de una generación a otra, pero basándonos en, a ver, venía de que un sultán le pidió a alguien de que, oye, hazme un platillo, y él encontró una manera de hacerlo mejor que todos Ujú, los que demás, los demás. y que lo sigamos usando hasta la fecha. Es que eso también tocas un tema muy Ah, importante también, ujú, y es el tema de la visión. Porque, sí. ¿a qué me refiero con que es un tema muy importante? O sea, muchas empresas, y está pasando hoy en día, de que estamos tan enfocados en el mes, Ujú. el resultado del mes, el resultado del mes, y en el resultado, ya cuando una empresa es más grande, en el resultado del trimestre. Y es lo único que importa. Sí. ¿Qué pasa en 5 años? No me importa. Lo que me importa es, ahorita estamos a octubre, Ujú. lo que me importa es el diciembre, cómo me voy a ver de octubre a diciembre acumulado. Es Claro. lo único que me importa. Entonces perdemos esa visión de dónde voy a estar en 5 años, dónde voy a estar en 10 años. Ujú. Y si lo aplicamos en nuestra vida personal, y eso es algo que siempre también digo, lo podemos aplicar para el negocio. Lo puedes aplicar para todo. Es que se aplica en Sí, todo. Y me gusta sí, hacia dónde lo estás llevando. Continúa sí. porque me gusta dónde vas. Me Sí, gusta o el sea, dónde vas. es lo mismo. O sea, si yo tengo que a 5 años, yo quiero vivir en X ciudad, Ujú. pues ¿por qué no puedo decir, pues en 5 años mi empresa se va a expandir a Brasil, por ejemplo? Pues porque no se tiene esa visión, especialmente en empresas que están tan enfocados en salvar el mes, salvar el mes, salvar el mes. La proyección que hice de mi venta está bien mal, entonces tengo que salvar el mes bajando gastos y estamos viviendo literalmente día a día. Ujú. O sea, sin una visión hablando ya en términos empresariales, sin una visión de a dónde quiero llevar a mi empresa. Exacto. Pero cuando ya encuentras un fundador, por ejemplo, en tu caso, de que tal vez eso de que ponía las huellas en, ¿cómo se llaman? En los Los platillos. platillos, ajá. Tal vez eso era porque él decía, yo quiero que mis nietos hagan lo mismo. Porque tenía esa visión, no del mes, tenía esa visión de 20, 30 años. Y tal cual la tiene, porque una parte fundamental del proceso de los platillos es que les rocían un químico. Se me fue el nombre, ahorita lo tenía. Les rocian un químico precisamente para que no se les peguen las huellas. Significa que ese platillo, sí conscientemente, no le pusieron eso para que tenga dejara las huellas. Así es. Sí tiene esa visión, no la dejaron nada más porque sí, o sea. Sí, o sea, no fue un sí accidente. no fue un no fue un accidente, accidente. no es como, no, lo hicieron a propósito Ujú. para que realmente los niños lo vieran y tuvieran esa perspectiva de
Oye, pues esto viene desde muchísimo tiempo. Y la historia que te cuentan, o sea, espérame, llegaron de mis antepasados a Estados Unidos y todavía siguieron Ujú. con el mismo negocio. Viene desde los 1600 con el tema de los sultanes y todo. Imagínate desde dónde viene, desde Turquía hasta Estados Unidos y luego Sí, ya que tu producto se manda a todos lados, es algo fundamental y que por eso también es que necesitan esta visión también externa que, o que puedan delegarlo muchas partes de sus ujú. procesos porque están al día, porque tienen que estarse metiendo en el negocio y tienen que estar ellos ahí, que no les permite el ver a futuro. Pues no van a poder ver a futuro porque están muy metidos Están metidos en la tengo que, talacha. en la Así es. operación. Así Entonces es. como, ok, no, espérame, tienes que buscar mecanismos que te alejen de la operación para que tú vayas optimizando este tiempo que Ujú. tienes en, a ver, ahora a dónde la quiero llevar esta empresa. Sí. Que era algo, por ejemplo, que me platican que mi tío, el del lote de autos, sí Sí. tenía. Él, de la historia que me platican, era de que se sentaba con con mi abuelo y creo que también estaban mis tíos, y que era como de, ok, ahora voy a invertir en esta parte de la ciudad, porque la ciudad va a crecer para allá. Ujú. ¿Por qué? Porque delegaba muchas cosas Ujú. y tenía esa visión de que a dónde se va a estar, dónde se está moviendo la economía para irme hacia ese punto. Sí. Y de ahí empezó a crecer muchísimo. Ujú. Y también en este tema de que lo vas pasando o que tengas un proyecto no de un mes o de cómo va a estar a fin de mes, hasta funciona hasta en la política, que es algo que me llama mucho la atención, ¿Del que es gobierno como corporativo o de qué? de cómo una ideología no te alcanza para aplicarla en 6 años. O sea, tiene que ser un plazo largo. Ejemplo, voy a poner, me gusta cuando, o sea, me emociono cuando hablo de estos temas porque Sí. es como de dos perspectivas. La primera, en México, sí pasó mucho tiempo que el PRI está en el poder y luego cambia a que es el PAN y Ajá. luego cambia otra vez a que es el PRI y luego cambia a que es Morena. Ah, modelo. Ajá. Pero cuando cambia de un partido a otro, lo primero que hacen es tirarle al partido pasado y tumban todos los proyectos que tuvieran, Sí. buenos o Y malos, todos o los lo que partidos sea. hacen eso. Todos, 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 todos. todos. No es como Nadie de tiene uno. visión a largo plazo. No. Nadie. Pero Nadie. aquí imagínate cómo podría cambiar la perspectiva de que, a ver, estos proyectos pues no estaban del todo mal. O sea, Ujú, vamos a ujú. impulsarlo. O estaban mal, pero ya se hizo. No vamos a cancelarlo. Vamos a impulsarlo de la mejor manera. Sí. Ejemplo que se me ocurre O rapidísimo, cosas tan aeropuerto. sencillas. Cuando cambian los colores, es un dineral. Es un O sea, si dineral, es un supieran realmente dineral. cuánto realmente cuesta cambiar todos los boletines, cambiar todo el gobierno a un diferente color, Sí. es un dineral que se gasta solo porque quieres que tenga los colores de tu partido. ¿Por qué no solo pones los colores de México y ya? Y listo, un super ahorro que estás haciendo Sí. ahí. Porque se vuelve una propaganda muy individualista Sí. y listo, ¿no? Mismo caso también, ese es el primer ejemplo, ¿no? De cómo la política en México, cómo se ha visto afectada por eso. Ujú. El segundo punto es, y que me da mucha atención y que lo quiero todavía estudiar todavía más, el tema de capitalismo-socialismo, Ujú. que es como, bueno, pues el capitalismo ha cambiado como o sea, muy rápido y ha evolucionado y ha tenido su crecimiento y Sí. todo, Aquí ya me emocioné con- pero el socialismo creo que es una ideología que ha avanzado por muchísimo tiempo. Ejemplo, Estados Unidos, China. Estados Unidos es como que vamos a implementar ahora esto y ahora esto y ahora esto. Y China es como voy con este crecimiento paulatino y tiene una metodología de aplicar esa Ujú. filosofía por tiempos extendidos. No es como va a durar este periodo, ni este periodo, ni No, este ellos tienen periodo. planes a 50, Son 100 planes a años. 50, 100 años. Sí. Se me pone hasta la piel chinita. Sí, es que los chinos, para mí, la visión que tienen los chinos, para mí es algo que admiro un chorro. Que O esa es sea, la parte que me lo admiro gusta. mucho, lo admiro mucho. ¿Qué viene a esto? Volvemos a lo mismo. La empresa que tiene mucho más es una empresa asiática que también tiene Ujú. como esa visión, ¿no? Entonces, no es que creas este plan de, los siguientes 6 años que voy a estar yo y le saco provecho. No, Ujú. es una idea hacia el colectivo. Así es. ¿Cómo esto va a crecer? ¿Hacia dónde se está moviendo la Así es. industria para estar allá y cómo va a beneficiar? Porque de alguna manera tampoco es como que esté. Sí, no me gusta tanto eso de mí que me pongo como muy gris. Me gustaría decir que, pues me inclino más hacia esta idea o hacia esta Ujú. otra idea. Creo que también por mi falta de más conocimiento. Ujú, ujú. Pero digo, oye, pues es que, a ver, de esta ideología
pues agarro estos temas y de esta ideología agarro estos temas Así es. y pues vamos a, ni es blanco ni es negro, o sea, es como, Sí. tampoco es como, vamos a que, que todos tengamos lo mismo y que, Ujú. pero tampoco Pero que eso la no dice el empresa... socialismo, ¿eh? ¿Ande? Eso no dice el No, 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 socialismo. pero son ideas que Sí. se han dicho, ¿no? Ni tampoco la idea de que la empresa, o en este escenario, ¿no? De Ujú. que el dinero viene de, que por ejemplo lo habla Marx en El Capital, que el dinero, se genera la riqueza a través de las personas que lo Ajá. trabajan. Ujú. Y Adam Smith en ¿cómo se llama el libro de él? Ay, El... se me fue. Riqueza de las Ay. Naciones, ¿es ese? Sí, El de Riqueza las de las riquezas de Naciones. las naciones, que te habla de que no, el que hace la riqueza son las empresas a través de... Entonces, Sí, de la pues es inversión y todo como, eso. pues es que no tiene que ser ni uno ni otro, pero o sea, pues, puedo entender algunas de esas perspectivas, puedo entender algunas de estas otras, pero no las puedo aplicar en 6 años. Sí, ¿no? Es algo que No. tengo que Ujú, aplicar a muy, muy no. largo Sí, plazo y que lo vemos aquí es como, a ver, ¿cuál es el proceso sí. para que en tu empresa, ya nos fuimos muy, muy grande, pero para que tu empresa no sobreviva del siguiente mes, sino qué Que tenga visión una visión, tienes exacto. para Exacto. que esto que estás trabajando ahorita, y tú y Sí. yo compartimos mucho, lo que estamos haciendo ahorita no es para que nosotros crezcamos. Nosotros sí tenemos como muy en claro de que queremos cambiar las finanzas de alguna manera de México. Sí. ¿Cómo Sí, que sí, sí. hacemos para que incluso, o sea, buscamos tener ya clientes en otros estados? Porque es como, ok, podemos ayudar aquí, pero también esto que sabemos, podemos hacer que otras empresas Así de es. otros estados también estén creciendo porque sabemos que en la medida que estas empresas crezcan es mayor economía para la población, generación de empleos, empleos bien pagados. Todo Así eso lo es. tenemos muy claro. No lo vemos porque, quiero comprarme este carro. Sí, no, No, no no, lo vemos no, por eso. Es como, no. no me interesa. Incluso hasta lo hemos visto de que pues, nos pagamos una Lo nada. O mínimo sea, para que podamos vivir. exacto, lo mínimo para que podamos vivir. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos es más a futuro. Sí, Es esto, llegarlo a crecer tanto que podamos contratar a alguien muchísimo más experto que nosotros así es. y que siga creciendo y que siga generando más empleos. Y esto lo transmitimos hacia nuestros clientes de que ya no te metas en la operación. Sí, Tú encárgate sí. de esto. A esto otro buscamos procesos, buscamos procedimientos para que tú lo puedas delegar y que tenga resultados reales, porque también de nada sirve delegarlo y que te den información falsa o Ajá, basura o exacto. lo que sea. Por eso es importante que tengas auditores, visiones externas y todo eso, pues para asegurarte de que tú no estás muy enfrascado. Así es. Pero sí, o sea, eso sí es muy importante lo que mencionas. Entiendo que hay mucha gente que no tiene ese lujo o ese privilegio. De que hay mucha gente, creo que en México el 65% no tiene ahorro en Sí, México. sí, sí. O sea, y no es porque no pueden, o sea, cualquier persona que dice el pobre es pobre porque quieres tú un idiota. Aunque, Otro tema para podcast. Otro tema. Otro tema para podcast. Sí, sí, sí. Pero es gente que no puede. Pero los que tenemos ese privilegio de poder tener negocios, tener esa visión, pues lo que tenemos que hacer es cómo lo puedo hacer para que mejore mi sociedad. Que por eso empezamos el negocio. Por eso O sea, empezamos el negocio. fácilmente pude haber cambiado de maquila y ganar enfocarme más en eso, y- pero está ajá. todo deprimido. ¿Por qué? Pues porque la visión que yo tengo de mi vida no estaba alineado con la visión que la empresa tenía de mí. Entonces, pues como había un conflicto ahí interno. Claro. Entonces tiene que pasar lo mismo. Tu negocio debe ser un reflejo de la visión que tú tienes. Así es. ¿Qué cambios quieres hacer? Si eres diseñadora interior y quieres que tu cambio sea darle alma a los espacios públicos. Pues ¿qué tienes que hacer para que tu negocio te pueda llevar a eso? Para que tu visión de tu negocio lo transmites, esa pasión que tienes, lo transmites. O sea, por eso desde el inicio yo te había mencionado, yo quiero una cooperativa. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el labor y el capital tienen el mismo poder. Entonces yo creo... Que es la combinación de estas ideologías que Así hablamos es. ahorita. O sea, yo quiero que los empleados tengan el mismo poder que los fundadores, porque al fin del día sin empleados no funciona el negocio. Así es. Entonces, Así es. esa visión que también tengo de cómo quiero como que se transforme el país, pues aplico esa misma visión en los negocios y se lo quiero transmitir también a los empleados, a los clientes. De que tengan esa visión también, de que puedan ver hacia dónde quieren llevar ese negocio. Y si tu familiar no está alineado con tu visión, está bien. O
se vale. Pero entonces contrata gente que sí está alineado con esa visión. ¿Qué pasó en Apple? Apple la fundó Steve Jobs y luego creo que en los 2000, ¿no? Es cuando lo corrieron. ¿En los 2000? En los 2000 lo corrieron y empezó a caerse la empresa. ¿Por qué? Pues porque ya empezaron a contratar mucha gente que no estaba alineada con la visión y que solo estaba pensando en lo que piensa las empresas que ya están públicas. En el trimestre. Algo que aquí va es, yo sí en mi Q3 2025 me está yendo bien. Mi Q4 me tiene que ir mejor. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues voy a despedir gentes, voy a hacer recorte de Boeing. ¿Qué está pasando ahorita? Los aviones están cayendo. ¿Por qué? Pues porque están haciendo mucho recorte de costo. Entonces, ya los ingenieros... ¿Qué terror me da eso, eh? Sí. O sea, a mí me encanta volar. O sea, ya tiene rato que... Como, espérame, ¿por qué hay tantas noticias de que se caen aviones? ¿Por qué? Porque generalmente los directores de Boeing eran ingenieros de aeronáutica. Interesante. Eran ingenieros de aeronáutica, entonces ellos decían, no me importa si mi margen no está tan alto, con que los aviones funcionen. Los empiezan a cambiar a MBAs, los directores, a administradores, contadores, financieros. Y pues ellos, ¿qué les importa? La rentabilidad. O sea, que el margen que tienes de un periodo a otro sea más se vea mejor. Entonces empiezan a recortar costos de calidad, empiezan a recortar, y esto pueden leer los reportes de Boeing. Empiezan a hacer recortes en temas de calidad, de gente, empieza a ser gente. Entonces si tú tenías, tú que eres muy bueno, si tú tienes, no sé, 5 proveedores, pues tú ya tienes que encargarte de 30 proveedores. Al cabo tú puedes. Entonces la gente está sobrecargada, bajan los presupuestos de los departamentos de IT, de calidad. ¿Y qué pasa? Te va mejor el siguiente trimestre. Pero en un año los aviones están cayendo. Y si se caen, nadie quiere viajar contigo. Y si se va, exacto. Pero eso es la cosa. Eso es ya pensarlo a 5 años. Pero yo no pienso a 5 años. O sea, yo pienso en forma trimestral. Claro. A mí lo que me importa es mi rentabilidad en 5 años. Lo que me importa es que le pueda dar rendimiento a mis accionistas el siguiente trimestre. Que es una falla masiva de muchas empresas. Y no solo empresas chiquitas, de empresas gigantes. Tienen una visión pues muy Boeing limitada. ¿Es una empresa gigante? ¿Mande? Boeing es una empresa muy grande. Boeing es una empresa muy gigante y ahí está un ejemplo. O sea, son empresas que ya no tienen esa visión a largo plazo y les afecta los procesos, les afecta todo. ¿Por qué? Pues porque no tienen una visión fuera del trimestre. Claro. Entonces, eso también es muy importante para que sé que hemos hablado de muchas cosas, pero que también sepan eso, que tengan su visión y que sepan cómo pueden implementar la visión a su negocio. Así es. Eso sí es muy, muy, muy importante para que no estés tan preocupado del mes. Enfócate más en cómo vas a estar en este momento el siguiente año. Si pudiéramos, para ir cerrando el capítulo, hacer esta lista de qué cosas son las que tienes que ver, ¿cuáles serían? ¿Cuál es tu lista? Mira, lo primero, así en casos prácticos. Sí, para que desde que ya escuchaste este podcast, empieza a hacer esto, busca esto. Crea un organigrama de tu negocio. Y el organigrama es en 5 o 10 años. ¿Qué puestos yo quiero en mi negocio? ¿Qué departamentos yo quiero en mi negocio? Sí. Entonces, ya con esos organigramas, tú ya vas poniendo, pues, ¿quién está haciendo qué? Al principio, pues, el dueño va a ser el gerente de mercadotecnia, el gerente de contabilidad, el gerente de todo. Pero que tengas esa visión de a dónde quieres llevar a la empresa. Y luego vas haciendo procesos de cada uno de esos puestos. Vas haciendo procesos diciendo, perdón, es que tengo como... Sí, como el pellejito. Oye, tengo un pellejito aquí, no se me quita. Y luego ya con eso del organigrama, tú ya puedes ir diciendo, ok, este puesto va a tener estas funciones, va a tener estas características y estos estándares. Entonces, con eso tú ya tienes una visión de hacia dónde quieres llegar y con qué gente vas a llegar a ese puesto. Y así una familiar te empieza a decir, estoy buscando trabajo. Pues mándame tu CV, si está alineado, te entrevisto, como tú dijiste, te hago candidato. Eso no te garantiza tu trabajo. Solo te abre las puertas para que seas un candidato. Y luego ya de ahí haces tu mesa directiva, que es tú, un asesor externo, en este caso de nosotros, y si tienes varios socios, ya sean familiares o no, pues también que ellos estén en la mesa directiva.
Y ya con eso, tú ya tienes una visión y ya tienes un instituto que va a estar enfocado en estrategia, en visión, en expansión, y que tú no lo tomes la decisión sola o que no lo tomes la decisión sin objetividad. Claro. O sea, esos serían lo primerito que yo diría que haga. Es establecer mesa directiva, procesos y estándares de empleo. Me gusta. Eso es lo que yo podría aconsejar. Como que ya a partir de ahorita empieza a trabajar en eso y ya sobre eso vas avanzando. Así es. Perfecto. Y tú ten tu presupuesto. En tu presupuesto, Ya, claro. tu presupuesto. Ya que estamos en octubre, hagan su presupuesto. Por favor, de 2026. Inscríbanse a nuestro webinar que va a ser el 3 de octubre. 23 de octubre y ahí los esperamos. Muchas gracias. Se acaba el noticiero. Se acaba el noticiero. Está chido.